Estamos en Bogotá una vez más gracias a Café Libertario para tener una conversación con uno de los grandes protagonistas de la política colombiana. Desde finales del siglo XX, comienzos y entrado el siglo XXI, fue constituyente para la Constitución del 91, fue vicepresidente de la República y luego fue designado jefe negociador de los acuerdos de paz de Colombia con la FARC. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Humberto de la Calle. Humberto, qué placer poder coincidir contigo en Bogotá y muchas gracias por darnos un tiempo para conversar en aire libre. Pues encantado, Salvador, verte de nuevo, ahora en Bogotá. Tengo claro el recuerdo de aquel encuentro en Arequipa. Así es. Hermosa ciudad, a propósito del Hey Festival y de la presentación de un libro que hicimos allá y que tú tuviste la generosidad de hacerlo. Luego estoy encantado de que podamos conversar ahora. Y te lo agradezco mucho, creo que son tiempos muy interesantes. Estamos en Libertario Café, un café que ha sido muy generoso con aire libre, además de ser un café delicioso. Nos ha recibido antes, nos sigue recibiendo y siempre te reciben hablando de algún café en particular que tengan en el momento. Y ahora nos han recibido de pura casualidad con un café llamado Paz. Dice balanceado y acaramelado, y qué propicia coincidencia. No, pues eso tiene realmente un gran simbolismo y que conste para quienes nos estén viendo que no fue preparado. Para nada. Es realmente casual, nada, totalmente aleatorio. Sí. Estamos a 25 de noviembre, el día de ayer se han cumplido 9 años ya. Es correcto. De la firma del acuerdo acuerdo de paz. Sí. Acá dice balanceado y acaramelado. Lo de acaramelado tú me decías que sí. No, y estoy pero de acuerdo balanceado, contigo. ¿cuánto equilibrio hay que hacer? Sí, pero todavía hay que continuar, dijéramos, apretando tuercas y impulsando lo que hemos hecho, ¿no? Muchos desafíos pendientes, sin ninguna duda, pero quizá, estando tan cerca del aniversario, nos permitas regresar un poco atrás, cuando este logro, por más que sea discutido como es saludable en una democracia, todavía era un objetivo audaz y para muchos no necesariamente verosímil. Permíteme llevarte un poco atrás y preguntarte, ¿qué sentiste cuando el presidente Juan Manuel Santos te convoca y te revela la tarea para la que te convoca? Sí, fue una cosa tan comprometedora que rompí los tradicionales protocolos. Cuando me hizo la oferta, lo que suele ocurrir en estos casos es que uno dice, bueno, voy a pensarlo, déjeme que lo consulto con la almohada, con mi señora, mis hijos y tal. Yo estaba muy sorprendido porque realmente yo no estaba, dijéramos, en la actividad pública en ese momento. Pero me pareció que era tan grande el desafío, pero de tales posibles repercusiones, que le dije de inmediato, sí, no lo vacilé. De regreso a mi casa me puse a pensar, ahora como le digo a mi familia y a mi esposa que me voy a ir, no sabíamos por cuánto tiempo, pero realmente fue una invitación que yo no terminaré de agradecer, que es indeleble para mi vida y que nos permitió trabajar en una cosa realmente tan trascendental, más allá de algo que dijiste en una frase que yo quiero recoger también. Yo entiendo que algunas personas se opusieron en el pasado, se oponen ahora, convierten esto en una especie de comodín con fines puramente electorales, lo cual no me parece una buena cosa para Colombia, pero de todos modos es algo monumental y trascendente, ¿no? Haber, asumido esa responsabilidad que es, no sé ni cómo decirlo correctamente, pero es una de esas encrucijadas y uno de esos objetivos que una nación, una república, quién sabe si se propone una vez por siglo. Es de ese tamaño, una cosa enorme ante lo que parecía ya una costumbre, la guerrilla más antigua de toda América, el problema que no se podía solucionar. Ahora parece fácil decir, han pasado 9 años. Sí, sí. En mi tierra dicen la carambola de billar después de hecha es fácil. Así es. Exacto. Bueno, nos trasladamos al 2012 cuando comenzamos esto. La verdad es que éramos dos mundos, ¿no? Dijéramos, una guerrilla de 60 años combatiendo
con una visión de Colombia completamente distinta a la nuestra, una visión que nosotros no compartíamos, pero que teníamos que reconocer que tenía cierto grado de coherencia contra lo que algunos piensan. Decían, bueno, unos guerrilleros que están en el campo, debe ser muy fácil negociar con ellos porque realmente son unos ignorantes. No, las FARC tenían una visión del mundo que repito, no podemos compartir casi ni milimétricamente, pero con una postura que implicaba de alguna manera que estábamos como en dos mundos. Nosotros en la Tierra y ellos en Marte, que es el dios de la guerra. Claro que ellos decían que en Marte estábamos nosotros y ellos en la Tierra. Luego el desafío era enorme porque inicialmente casi era imposible siquiera dialogar, ¿no? Y me imagino que habiendo habido intentos anteriores, habiendo habido fracasos anteriores, debe ser muy difícil, además en tu caso particular como jefe del equipo negociador, tratar las líneas rojas, es decir, no se puede negociar duramente algo tan relevante sin que quede muy claro que hay cosas que no podemos aceptar y al mismo tiempo probablemente no podamos alcanzar algo tan importante como la paz sin alguna concesión más allá de lo que nos hubiera gustado. Sí, es correcto. Dijéramos, nosotros teníamos suficiente claridad de aquello que era intocable. Tuvimos, dijéramos, la audacia y también corriendo un riesgo de decirle muy pronto a las FARC, hay unos temas que nosotros no vamos a negociar aquí. En la fase secreta que antecedió a la primera reunión en Oslo y luego en La Habana, se logró para mí uno de los elementos estratégicos más importantes, que fue por primera vez en relación con esos intentos pasados, una agenda concretísima de 6 puntos, que tenía un solo propósito, que era poner fin al conflicto con las FARC. Ni siquiera la paz, nosotros nos cuidábamos mucho del lenguaje, eso se deterioró un poco después por razones electorales, pero lo que decíamos es fin a este conflicto. La paz es un esfuerzo mucho mayor de todos los colombianos, posterior, seguramente de generaciones. Aquí venimos a liquidar esto y con puntos muy concretos, pero muy en el corazón de la conflictividad en Colombia. Por poner un ejemplo, el tema de reforma rural, que había sido, dijéramos, un esfuerzo de más de 60 años, generalmente abortado en Colombia, la tenencia de la tierra en medio de una gran injusticia. En fin, luego el desafío era enorme, pero también por lo menos logramos sentarnos y mirarnos a la cara. Los primeros meses fueron de mucha retórica de parte de ellos. Hubo un momento en que yo, por allí hacia noviembre del 2012, les dije, mire, aquí no venimos a convencerlos a ustedes ni ustedes a nosotros. Ni esto es un panel, ni esto es una universidad, ni esto es un meeting. Esto se trata de poner fin a un conflicto. Luego vamos a la agenda y dejemos la retórica para cada uno. Sigan haciendo política, no les pedimos que cambien su política. Lo único que queremos lograr es que se haga política sin violencia en Colombia. Y eso es realmente lo que sigue estando, en mi opinión, bastante vigente, ¿no? Escribiste un libro fascinante, unas memorias de toda esta experiencia, correcto, revelaciones sí, al final de una guerra. Así es, sí. Disponible en físico, electrónicamente, incluso con audiolibro, que es un testimonio valiosísimo, por momentos estremecedor, como un thriller, donde aparte se nota tu otra debilidad, digamos, más allá de la política, tu debilidad por la literatura, sí, sí, ¿no? Tu inclinación hacia el placer de relatar una historia bien cierto, contada, sí. Un libro que recomiendo mucho. Y hay más de un momento, y digo thriller porque uno dice leyendo, yo sé que eso cómo terminó, pero como lector en este momento, en el tiempo en el que nos zambulle, yo digo, esto no va a acabar bien. Sí, no, claro. Parecía que todo indicaba que no iba a acabar bien. Comenzando hasta por la duración. Dijéramos, recuerdo que se generó la idea de que era una cosa de meses, que con la fase secreta se había logrado la agenda, como ya te dije, y que entonces se lograría muy rápidamente. No, era una ingenuidad. Un conflicto tan arraigado, no solo en lo militar, sino en lo social, en la presencia de las FARC, el mundo distinto que te describí ahora, pues casi 5 años de nuestras vidas lo dedicamos a esto, que son los años que para mí terminan siendo indelebles, porque realmente es la historia de mi vida. Yo realmente he estado en 2 momentos, he tenido la fortuna. Uno, la expedición de la Constitución de 1991, yo era el vocero del gobierno ese año, y 2, estas conversaciones de paz que terminan con la firma de un acuerdo. Después hemos tenido vicisitudes y reveses, pero esto era un verdadero thriller, porque uno a las 6 de la mañana
yo decía, hoy firmamos, y a las 6 de la tarde estábamos en una crisis inenarrable, a punto de romper, incluso alguna vez rompimos oficialmente la mesa, ¿no? Sí. Y me parece muy importante que menciones estos dos grandes hitos, que no son solamente dos grandes hitos en tu vida, sin ninguna duda, sino también dos grandes hitos en la historia de Colombia, en la historia de fin del siglo XX y de ya entrado el siglo XXI. ¿Qué es lo que tú consideras que más tiene que agradecerle Colombia a la Constitución del 91? Primero porque nos descubrimos en un mundo multiétnico, pluricultural, una serie de realidades que habíamos omitido, que habíamos aparcado o que no queríamos ver. Hay una cosa muy linda en un libro que escribí también sobre este particular. Antes de la Constitución del 1991, un colombiano era alguien blanco, heterosexual, que no era adúltero, un matrimonio católico, liberal o conservador. En fin, era una sociedad que se basaba en algo que finalmente tenía alto grado de ficción. La Constitución, entre las cosas que hace, más allá de lo funcional, dijéramos, hay normas de cómo funciona el Estado. No, para mí lo importante es esto, que es la creación de una cultura de reconocimiento de que somos distintos, que las regiones son distintas, que las regiones tienen derecho, pero que también las personas tienen derecho en su diferencia, y el sello fundamental que es el de pluralismo, respeto a las ideas ajenas. Y por eso el tema de la Constitución del 91 se liga también al de la paz, porque uno de los insumos de la paz también es el esfuerzo que hacíamos para tratar de entender el punto de vista del otro. Yo avalé un dicho basándome en un aforismo popular. Miraba a las FARC y decía, me voy a poner en los zapatos de las FARC, pero no para usar los zapatos de las FARC. Cada quien usa sus zapatos, pero sí es el esfuerzo, y yo creo que eso está ligado también a la Constitución, y aparte de una Carta de Derechos muy vigorosa, derechos constitucionales de carne y hueso a través de estos mecanismos de amparo directo, para que los jueces resuelvan en pocos días el sinnúmero de conflictos de la sociedad colombiana. En fin, fue realmente una tarea monumental también, ¿no? Y en este segundo hito tan relevante, todavía 9 años históricamente equivalen a 3 minutos y medio, quizá. Sí, todavía claro. Es muy pronto. Sí. Pero sin embargo, a mí me parece crucial no perder de vista. A veces pasan 9 años y uno como que se acostumbra. Si tuvieras que elegir una, dos cosas que crees que la sociedad colombiana debe agradecerlo, tendría que agradecerle a los acuerdos de paz, ¿qué destacarías? Dijéramos, hay el elemento más visible, pero por visible pues es que se da como por supuesto, pues es la circunstancia de que la guerrilla más poderosa entrega las armas se destruyen, esa guerrilla se desmoviliza, se reinserta a la política y se ofrece dentro de una mesa de conversaciones, sin ninguna imposición externa, algo realmente inédito en el mundo. A mí a veces me da pena decir esto porque habrá quienes crean que es como publicidad, como autoalabanza. Es una guerrilla que en esa mesa dice, dejo las armas y someto mi conducta al examen de unos jueces transicionales, la Jurisdicción Especial de Paz, que desafortunadamente ha tenido dificultades y demoras. Pero hace poco que tuvimos una audiencia en la Corte Constitucional, a mí me parecía una cosa fenomenal ver al comandante, el antiguo comandante de las FARC, diciéndole a los magistrados, asumimos nuestra responsabilidad. Hay uno de los negociadores y miembro del secretariado de las FARC, en un pueblecito dijo, yo pido a la justicia especial que me condene, yo no quiero morir sin ser condenado. Nosotros no hicimos el bien, la violencia tiene que ser rechazada y sometemos nuestra conducta a los parámetros que se negociaron en esa mesa. Dijéramos, ese es el elemento para mí más protuberante. Otro que es estratégico en Colombia es el punto 1, que fue el primero que negociamos, efectivamente, de los temas rurales, que los mencioné hace poco, hace unos momentos, Salvador, que es la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia no solo es injusta, sino que es muy poco productiva. Es decir, es una porción muy grande de personas que no son prácticamente ciudadanos, o por lo menos no son
hombres económicos, no son homo economicus. Entonces, formalizar el campo, crear propietarios en el campo, que es lo contrario del comunismo, que era un poco, hay quienes decían, no, los comunistas, no es al contrario, lo que queremos es propietarios. Eso tiene que transformar la economía de un país, como ocurrió con los llamados tigres asiáticos. El boom de los tigres asiáticos fue precisamente una reforma agraria que tomó esos campesinos que tenían una economía de subsistencia y los convirtió en consumidores, si se quisiera utilizar ese lenguaje. Bueno, en general el mensaje es muy poderoso. Yo creo que el acuerdo es una hoja de ruta para Colombia. También sé que hay oposiciones, también sé que en este momento ha venido surgiendo un problema, y es que a propósito de esta campaña electoral tan dura, llena de fanatismo, aquí no tenemos partidos sino barras bravas, pues hay flotando la tesis de que las desventuras de Colombia comienzan con la firma del acuerdo con las FARC, lo cual me parece realmente contraevidente. Pero yo entiendo, uno tiene que asumir con humildad republicana que haya quienes no estén de acuerdo, porque las disyuntivas para Colombia que planteamos, incluso en el plano moral, son estremecedoras. Pero ahí está, yo creo, la verdadera hoja de ruta para Colombia, y creo que no debemos desistir en continuar implementando ese acuerdo, en lo cual hemos tenido alzas y bajas y de alguna manera cierto grado de frustración, ¿no? Cuando se procura avanzar en la negociación de la paz, incluso cuando se cierra el acuerdo de fin del conflicto, pero que tiene que ser ratificado por votación popular, emergía con claridad la idea, la sensación de que ya el gobierno colombiano, entonces presidido por Juan Manuel Santos, no tenía tanto que negociar la paz con la FARC a partir de un punto como con el Centro Democrático y con el partido liderado por el presidente Uribe. Ese plebiscito no se consigue ganar, se busca otra forma de sellar el acuerdo, se consigue, y luego viene un gobierno, el gobierno del presidente Duque, que venía de un perfil político opuesto a los acuerdos. Es correcto, sí. Ese gobierno termina, y por primera vez en Colombia, digamos, si uno hace, como dicen ahora frecuentemente, un zoom out, Sí. y dice Constitución del 91, Sí. fin del conflicto en 2016, primera vez que un candidato de izquierda llega al poder, lo cual parecía más esperanzador respecto a los acuerdos de paz. El presidente Petro trae una visión adicional y comenzamos a acercarnos ya a las postrimerías del gobierno del presidente Petro y a una nueva elección. Antes de hablar en general del momento político tan latinoamericano y mundial que está viviendo Colombia para la próxima elección, ¿cuál es tu balance respecto de la supervivencia de estos acuerdos tras el gobierno del presidente Duque y del gobierno del presidente Petro? Bueno, a mí me gusta mirar esto, dijéramos, en perspectiva, como tú bien lo dices, zoom out, porque es que si se detiene uno en los simples detalles, pues realmente los árboles no dejan ver el bosque. Pero mirado este periplo, lo primero que yo detecto, y tú lo has advertido muy bien tácitamente en tu pregunta, es que todo esto está interrelacionado. Es que el tema de la Constitución que abre y que pone a la democracia colombiana a respirar de mejor modo, está tremendamente ligado a ese reconocimiento de no violencia, pero sí el reconocimiento de ciudadanía a unos señores que se arrepientan, dejan las armas y quieren ingresar a la política. Luego hay un hilo conductor, y me parece que eso no se puede perder de vista. Desafortunadamente, claro, tú lo has dicho muy bien, primero tuvimos el revés del plebiscito. Sabes que yo creo que ahí hubo un análisis un poco superficial. Dentro del gobierno, el que creía que íbamos a ganar con el sí, pero por poco era yo. Los demás, incluso las encuestas decían, el sí barre. Y yo decía, no barre por una razón. Porque tuvimos en parte un análisis muy superficial. Había como una visión que yo llamo transversal, y era simplista. La izquierda vota sí, la derecha va a votar no, y esta izquierda, así fuera de coyuntura, va a ganar el sí. No, realmente el otro análisis, que fue el que yo viví, era el análisis vertical. Es cuando estábamos impulsando el sí en barrios populares, gente humilde se me acercaba y me decía, pero ¿por qué ustedes le van a dar esos ventajas a esos señores, oportunidades? Yo llevo 3, 4 años, salí de mi universidad, no encuentro empleo y yo no hago sino el bien, yo no tengo armas, yo no soy violento. Yo en ese momento entendí que esto era realmente mucho más complejo. No pensé que fuéramos a perder,
Ahí hubo también ciertas cosas hasta meteorológicas, porque hubo un huracán en zonas donde en Colombia nunca ha habido huracanes, pero no importa. Bueno, gana el no, rehacemos el acuerdo, tú lo has dicho supremamente bien, es algo que se pierde de vista. Es que nosotros dijimos, este no es el acuerdo, es otro, reabrimos la mesa, negociamos con los opositores, casi el 90% de las propuestas que venían de los opositores las incorporamos, nosotros y las FARC también en el acuerdo. Bueno, muy bien, pero desafortunadamente lo que sigue sí ha sido accidentado. Al doctor Duque yo le reconozco que se hizo elegir en contra del acuerdo, luego él no engañó a los colombianos. Él desde un principio manifestó su oposición, por ejemplo, a la Jurisdicción Especial de Paz, etc. Allí se perdió mucho tiempo. Al final me parece que hubo ciertos correctivos. A Duque por lo menos se le debe que buena parte de los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial comenzaron a recibir algún grado de atención. Me parece un poco más preocupante y más dramático, y voy a ser muy honesto en esto y muy franco, lo que ha pasado con el presidente Petro. El presidente que se elige sobre la base de la paz, que dijo textualmente que cumpliría a rajatabla, la palabra textual, cumpliré a rajatabla el acuerdo, y realmente la implementación, como suele decirse, es mínima, es realmente muy deficiente, porque él se enfocó en su propia visión de lo que él llama la paz total. Yo le entiendo al doctor Petro que las circunstancias de la conflictividad en Colombia cambiaron. Lo del 2016, cuando firmamos, es distinto a la Colombia que él recibió. Luego él tenía que innovar, pero nos embarcamos en esta paz total que yo creo que ha sido realmente un fracaso en términos de orden público y de desarreglo de la vida de los colombianos, y puso a un lado, desafortunadamente, el acuerdo que yo sí sigo insistiendo en que es una importante hoja de ruta para Colombia, y Colombia debería recuperar la senda del cumplimiento del acuerdo. Vamos a ver qué pasa en el 2026, en un momento de tanta polarización que uno ya no es capaz de hacer predicciones, pero bueno, veremos qué ocurre. Hablemos entonces un poco del 2026, ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Efectivamente, la vida, la historia no dejan de dar sorpresas o de incluir variables que no se habían calculado antes, no solo en Colombia, no solo en América Latina, en el mundo. Mucha gente piensa que como consecuencia quizás fundamentalmente de la nueva matriz tecnológica de comunicación, voces previamente marginales o actitudes previamente residuales han comenzado a tomar el protagonismo y hasta el centro, lo que se llama en inglés como el mainstream. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, un país que ha logrado reconocerse, acabar con una ficción previa a la Constitución del 91, que ha decidido enfrentar con audacia la búsqueda del fin de un conflicto, luego del cual tratar de construir una paz, llega a este momento con un mundo polarizado y con una sobrepoblación de candidaturas o precandidaturas a estas alturas. Si tuviera que pedirte una o dos cosas que te preocupan más del panorama político actual de cara a las elecciones, ¿qué mencionarías? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, de paso, es que recojo tu expresión, más de 100 candidatos, es verdaderamente un sainete en un panorama en el que han desaparecido prácticamente los partidos. Ahora lo hablábamos fuera de cámaras, se han diluido, de tal manera que aquí lo que tenemos es un enorme volumen de candidatos de lo que se llaman movimientos, grupos significativos de ciudadanos, que son los que recogen firmas. Entonces, la gente le firma a todo el mundo en los supermercados, etcétera. Eso no es significativo, pese a su nombre. De los 100 y pico candidatos, 92 van por firmas. O sea que, te repito, es la destrucción de la institucionalidad de los partidos, y yo no sé si recuperable o no. Pero dijéramos, esa es la coyuntura. Lo que ocurre con el triunfo del doctor Gustavo Petro es que llega un gobierno que se basó en el cambio. Él no ocultó eso, no engañó a los colombianos, advirtió durante la campaña: voy a hacer cambios que se suponía que eran sustanciales. Pero a partir de allí empieza una singladura, dijéramos, de improvisaciones, de falta de método. Realmente las características del gobierno del doctor Petro es que tiene 3 o 4 ideas centrales que son muy discutibles, pero que tienen entidad en los temas de cambio climático, descarbonizar la economía, el tema de la equidad, de la igualdad social,
la destrucción de cierto acentico aristocrático que todavía ha persistido en la sociedad colombiana. Dijéramos, hay cosas valiosas, pero llevadas a cabo de una manera, por un lado, muy desordenada y por el otro, donde ya empieza a ponerse en juego el tema esencial del Estado de Derecho, que es, dijéramos, uno de los elementos que a mí me preocupa. El doctor Petro insulta a las Cortes cuando no le dan la razón, ataca a la prensa permanentemente, reemplaza a la prensa a base de influencers, como se llaman ahora, pagados con el dinero de los colombianos. Entonces realmente hay como dos caras de Petro. El Petro renovador, con derecho de hacerlo, eso fue lo que prometió, y también con una sociedad que necesitaba el cambio. Dijéramos, Petro lo que hace es recoger algo que venía de antes, pero en medio de una situación muy accidentada y como gobierno realmente muy deficiente. El legado del doctor Petro va a ser en lo material, en lo real, muy pobre. Lo que sí ha logrado es llevar la noción de cambio, imprimirla en el disco duro de los colombianos, y me parece que eso ya es inderogable y eso está bien. O sea, en el 2026 me parece que no podemos caer en la trampa de proponer el regreso a la situación previa. Yo creo que el cambio ya es una necesidad en Colombia, pero en este escenario, hace 3 años, la topografía de la política era la habitual. Unas fuerzas de izquierda, unas fuerzas de derecha, ambos con brotes extremistas preocupantes, y lo que tú has dicho muy bien, el centro, todas las encuestas decían, el colombiano prefiere el centro, no está en los extremos. Luego era un panorama aparentemente normal, pero lo que yo estoy viendo es, a base de fanatismo, la sociedad se está movilizando de tal manera que empieza a predominar la visión más desde los extremos. Yo, para dibujar esto en una metáfora, es como si tuviésemos 2 grandes aspiradoras industriales en los 2 extremos del marco político colombiano, chupándose un centro que entonces empieza a diluirse, que es mi mayor preocupación, es que en medio de este fanatismo el centro empieza a ser descalificado, se dice que son tibios, la gente está pidiendo más agresividad, y tal vez al centro le han faltado 2 cosas, en mi opinión. Una, decir qué es lo que realmente defiende, no es solo a qué me opongo, no es solo porque no quiero el extremismo, no. Es que lo que queremos es separación de poderes, libertades, cuidado con la Carta de Derechos, cuidado con la prensa, entender que hay focos autónomos de poder como la Junta del Banco Central, que es el que regula la moneda sana. Eso es lo que defendemos, pero no solo lo defendemos, sino que lo hacemos con ahínco y al mismo tiempo no caer en el riesgo que estoy viendo, que es que se piense que el que se oponga a las fuerzas de izquierda es porque quiere un paso atrás, como regresar al uribismo, para que le pongamos nombre propio a esto. Y eso sí me parece fatal, porque ese paso, yo no creo que los colombianos no creo que estén dispuestos a dar marcha atrás, pero yo todavía confío en que el centro pueda entrar a jugar en una situación tripartita donde no sabemos quién va a ganar, pues eso es parte de la democracia, pero que logremos, dijéramos, una contienda más equilibrada, me parece que es lo importante en este momento. Hace poco leí un análisis que decía que la democracia no es solamente un régimen político, sino quizás sobre todo un régimen comunicacional. Ajá. Y que por lo tanto la deriva que pueda tomar una democracia depende de la matriz comunicacional predominante en el momento. En épocas donde predominaba más la prensa escrita o la radio, los candidatos más reconocidos y que podían pugnar por la presidencia eran aquellos con grandes discursos, con muy buena articulación. Sí. En época de la televisión, hablando de los Estados Unidos, por ejemplo, quizá no habría mejor candidato que John Kennedy, un hombre carismático, sí, guapo, bien hablado. Pero en épocas donde, por ejemplo, redes sociales como X, antes Twitter, quizá no haya mejor exponente que alguien como Donald Trump. Sí. Alguien polarizante, que hostiliza, que denigra, porque como en ningún medio de comunicación predominante antes, la captura de la atención hoy realmente es crucial. Y aparentemente el panorama indica que desde los extremos es más fácil capturar la atención. Parecía que esto era hasta hace poco en Estados Unidos el monopolio de Donald Trump
Por supuesto, a otro nivel de gobierno ha aparecido de pronto Zoran Mandani, con un dominio también. Dijéramos con una metodología semejante. Tanto que creo que al final podría no ser sorprendente el hecho que Trump lo haya recibido tan amistosamente. Sí, que todo el mundo está sorprendido, pero el ADN es parecido. Como un respeto mutuo de decir, hemos llegado a la gente más allá. Tú como un político de trayectoria, con toda tu experiencia, que además buscarías apostar por una personalidad del centro que pueda ser reconocible en esta llamada economía de la atención, ¿qué asuntos, qué puntos clave? Mamdani, por ejemplo, en Nueva York dijo capacidad de compra, que nos alcance. Encontró por dónde y realmente sorprendió y arrasó. ¿Qué elementos podría buscar el centro para volver a recuperar la atención? Pues yo diría lo siguiente. Primero, mi aproximación es que yo creo que aquí tenemos dos tipos de problemas. Hay un problema que se relaciona con la supuesta o real crisis de la democracia, donde también yo tendría una manera de bifurcar el concepto. Hasta hace un tiempo, 10, 15, 20 años, se decía, no, la crisis es de la democracia representativa. Es la manera como funciona la democracia a través del voto, de los congresos, de los partidos que están en decaimiento. Era como, por decirlo así, un tema tecnológico, es decir, era la tecnología de la democracia, entendiendo por tal la herramienta representativa de la democracia. Ahí es donde está el problema, ya no. Yo creo que ahora, y esto es mundial, hay un problema de fondo, material, sobre la esencia misma de la democracia. Un poco lo que dijimos, las bases fundamentales del Estado de Derecho, que es una construcción preciosa de la humanidad, por lo menos en Occidente, de 2 siglos, es un poco lo que estamos perdiendo. Entonces, dijéramos, nosotros recibimos ese influjo. Por poner el ejemplo de los Estados Unidos, cuando yo era estudiante en universidad pública, obviamente el mundo universitario era muy hacia la izquierda y muy anti-norteamericano, pero aún así nosotros, los que éramos liberales, sí decíamos, claro, los Estados Unidos se han equivocado, nos quitaron a Panamá, invadió a Grenada, etc. Pero de todos modos es un receptáculo de los elementos centrales del Estado de Derecho, del respeto a las cortes, de la separación de poderes, etc. Ya no. Si uno ve el ejercicio político del señor Trump, está realmente en riesgo, es toda una cultura, es la cultura de la democracia y todo eso se refleja aquí. Lo que pasa es que lo segundo que quiero decir es que aquí tenemos ese problema más otros más, porque muy buena parte de lo nuestro no es solo el deseo de bienestar, los temas económicos, la desigualdad que también, sino que hemos acompañado esto de un proceso de odio muy profundo. Yo no voy a decir que el actual presidente de la República de Colombia se inventó el odio. Si uno se remonta al año 1940, en Colombia vino una irrupción de odio y de violencia, pero el Frente Nacional, de manera muy inteligente, algunos la critican, pero de manera muy inteligente, ha logrado sobrellevar eso en un proceso como de reconciliación de los colombianos. No, el discurso ahora es revivir el odio, la lucha de clases, lo dice el propio presidente. Luego estamos realmente demasiado infectados. Y ahí el panorama que tú pintas sí es clarísimo, porque a la crisis de la democracia universal se suma un lenguaje de pugnacidad extremo que está haciendo una sociedad sujeta a una fuerza centrífuga enorme, y que todo esto se expresa más en términos de emociones, de 140 caracteres de las redes. Luego también se acabó la reflexión política. En Colombia no tenemos reflexión política en este momento. Toda argumentación es lo que suele llamarse ad hominem. Si yo propongo la tesis A, mi contradictor no dice, no, la tesis es B, dice, no, es que usted es un tal por cual. Exacto. Y es desacreditar al vocero de una determinada inquietud sin realmente discutir los problemas de fondo. Bueno, yo no quiero ser tampoco tan catastrofista. Yo confiaría en que pasado este cabo de hornos del 2026, nosotros logremos recuperar buena parte, yo no diría que del sosiego, no vamos a tener sosiego, pero sí de los hilos de una democracia que combate. La política es dura, la política no es un juego de damas chinas, la política se parece más al rugby que a las damas chinas, y eso no va a dejar de ser así, pero que logremos recuperar un camino de conducción, por lo menos de oírnos. Así,
no es el consenso no es la democracia es el disenso. Las reglas de la democracia es cómo administramos el disenso, y yo confiaría que al trasponer este desafío del 2026 logremos por lo menos un cierto grado nuevamente de construcción nacional, que es lo que se ha perdido en este momento, ¿no? Humberto, es un verdadero placer escucharte. Gracias otra vez por tu tiempo. Yo he tenido la suerte, aunque no lo hubiera planeado, de pasar buena parte de mi vida aquí en Colombia. He podido ser un testigo privilegiado también de algunos momentos importantes, muy especialmente uno en el que fuiste protagonista. Creo que la política colombiana tiene mucho que agradecerte. Me siento muy bien de poder decirlo, teniendo dos hijas que han crecido aquí, la mayor de las cuales se ha quedado aquí, y comparto tu deseo de que Colombia recupere toda la inclinación necesaria al diálogo, con toda la dura que la política tenga que ser, y que siga siendo una voz importante en el desenlace que democráticamente se alcance el siguiente año. Bueno, pues te agradezco infinitamente, Salvador. Además, quiero decirte que siempre serás bienvenido en Colombia. Sé que estás realmente muy arraigado también a esta tierra, y yo confío en que eso siga siendo así, y que realmente algún día nos podamos sentar aquí mismo en el Café Libertario y de pronto ver un panorama con dificultades, pero dijéramos, con una luz al final del túnel, dijéramos. Quedará grabada esta entrevista y espero que tengamos otra luego. Es y que correcto. El panorama sea todavía mejor. Aquí nos volveremos a ver. Muy bien. Muchas gracias, Salvador, Humberto. a ti, mil gracias. Margarita, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Mil gracias, Humberto. Bueno.